Hola, ¿cómo están? El nombramiento del primer ministro de Francia, Michel Barnier, no solo ha generado descontento. Hoy vamos a analizar qué hay detrás de esta movida política en medio además del contexto geopolítico que enfrenta el país. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Despleguemos nuestro mapa mundi, identifiquemos datos claves para entender cómo se refleja el panorama político en Francia. Francia, golpe de fuerza. Identificamos en nuestro mapa mundi a este país y lo hacemos con los colores de su bandera. Hay que decir que desde que se desarrollaron las elecciones parlamentarias, el Elíseo continúa demostrando debilidad de gobierno. Recordemos que la alianza del presidente Emmanuel Macron no goza de mayoría absoluta. La segunda fuerza parlamentaria es la alianza de izquierda, cuyo líder, Jean-Luc Mélenchon, lo vemos en la fotografía a la derecha, ha expresado que el escenario político es ingobernable. El partido de ultraderecha de Marine Le Pen, a quien la vemos al medio en esa fotografía, representa la tercera posición en el legislativo. El gobierno de Macron no tiene legalmente la potestad de decisión en algunos temas, pero crea alianza con la extrema derecha para poder gobernar. Sí, en lo que muchos han llamado una especie de alianza política sin precedentes, o quizás más de la misma receta política que imprime el gobierno francés. ¿Qué ha generado todo este movimiento? Lo vemos también reflejado en nuestro mapa: protestas. Ahí las identificamos, donde en cerca de 150 ciudades se han desatado. Todo esto ha generado también una masiva movilización, porque en juego también están las políticas públicas y el descontento social. Las movilizaciones no solamente están rechazando la designación del Premier, también le están exigiendo la dimisión al actual presidente de Francia, Emmanuel Macron. Las manifestaciones que han sido convocadas por la Alianza de Izquierdas, sindicatos, estudiantes y movimientos sociales, donde han marchado también en la capital, en París, más de 160.000 personas. Estamos hablando de que toda la nación expresa ya un movimiento de descontento y también revelan, de acuerdo a las últimas encuestas, un descontento a la clase política. Esto tiene que tener una lectura, pero también basado en los últimos conflictos o disputas globales. De esto y más hablamos con nuestro invitado. Nos acompaña en directo Fabricio Casari. Fabricio, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. El gusto de todo el mío, Paula. Fabricio, hay que poder entender que más allá de las alianzas políticas, que para algunos puedan verse bien, para otros camuflarse como garantizar una estabilidad de gobernabilidad, la gran pregunta es, ¿qué hay detrás de este movimiento político? ¿Por qué Macron da este paso? Macron da este paso porque así le ordenan los poderes que lo han instalado ahí en el Elíseo. Macron no viene de ninguna cosa, sino que de un principio de délega, que el Banco Rothschild del cual proviene, y los grandes poderes fácticos del Deep State, por llamarlo así con una terminología común, de Francia, establecen que deba tener Francia en aquella fase histórica. Hay que considerar que Francia, de todos los países europeos, ha sido seguramente el lugar donde, junto a Italia, donde los movimientos políticos han tenido más fuerza, más impacto a nivel social, históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. En Francia, el gaullismo, es decir, el movimiento que se llama, hace referencia al general de Gaulle, ha sido siempre el equilibrador del sistema político, porque abarcaba desde el centro izquierda hasta la extrema derecha casi. Ya cuando la crisis social se agudiza, ya cuando desaparecen la figura política y el papel y se va en crisis la Cuarta República, claro que cambian las cartas del juego y surge la extrema derecha y surge también una idea del centro, del establishment, que en vez de seguir gobernando desde detrás del telón, entra directamente en la cancha de juego y mete su gente directamente a gobernar, así como lo hizo en Italia, lo hizo en Alemania y en otros lugares. De ahí surge esa figura de Macron. También hay que decir que surge después de una pésima figura por parte del socialismo francés, que con François Hollande ha llegado a niveles muy bajos. Es decir, el último presidente francés de valor ha sido Jospin, y el único que hay en memoria de recordar como de grande valor ha sido François Mitterrand.
Ya después ha ido decayendo toda la sociedad política francesa. Sin embargo, Francia sigue siendo el país que desde el punto de vista del estado de bienestar, desde el punto de vista de los derechos garantizados por su ciudadano, es país líder en Europa. Obviamente en manos de ese muchacho mimado que nada más obedece al orden de sus patrones, el nivel de Francia baja. Y si quieres vamos a ver cómo está hoy Francia después de años con el gobernante. A ese punto que me parece vital para poder entender estos movimientos que además influyen no solamente en su política interna, sino también en su política exterior, Fabricio. El hecho de este acercamiento, esta figura, este primer ministro que además tiene una trayectoria política muy cercano a Chomsky, a Sarkozy, ha participado de las negociaciones del Brexit, que además derivaron en esa salida de Reino Unido del bloque europeo, que nada bueno le ha traído, por cierto, pero esto también tiene connotaciones. ¿Qué está permeando la Unión Europea dentro de Francia? Michel Barnier ha sido 4 veces ministro, 4 veces me parece comisionado europeo, 2 o 3 veces eurodiputado, un sinnúmero de veces diputado. Ha hecho muchas cosas aparte de trabajar en su vida. Pero es seguramente un hombre que es un hombre de fidelidad y de confianza de los grandes poderes económicos y financieros que dominan Europa. Y yo te diría que es más importante que Macron en esa lectura. Pero bueno, la cosa es que lo ridículo de todo esto está en la bofetada increíble que se le da a la democracia en Francia. Porque se rechaza la formación del gobierno al partido que ganó las elecciones y se nombra primer ministro el partido que ha tenido menos votos de todos en las elecciones. Es como decirle, ¿sabes qué? Del voto electoral a mí no me haces perder el sueño, no tiene ningún valor. Yo de aquí del Eliseo decido quién va a gobernar. Y si no quiero que gobierne la izquierda, no importa que la izquierda gane la elección, simple y sencillamente no dejo que gobierne. Yo creo que no es tan siquiera l'état c'est moi, es decir, el Estado soy yo de Gaulle. Es el capricho de Luis XVI, que sabemos todo, pero como todo, ¿no? Y entonces la verdad es que se mide en una situación de grandes dificultades económicas de Francia, de una pérdida total de su influencia política internacional y de una pérdida muy seria de su influencia en el equilibrio militar internacional y de una pérdida aún mayor de su leadership en Europa, se refleja el resultado de lo que ha producido en estos años. Una crisis económica enorme. Por primera vez en la historia, la Unión Europea abre un procedimiento de investigación sobre la falta de equilibrio en la balanza financiera del país. Pierde inevitablemente el enfrentamiento con los territorios de ultramar, como Nueva Caledonia, y desaparece del mapa de África. Como le dijo, ya venía el presidente, le dice, ustedes tienen un colonialismo de naturaleza, como le dijo, pues, patético. Es decir, Francia, de cuando entra Macron, ahora que se va Macron, ha perdido muchísimo de todo el prestigio, la fuerza y la política. Y el consenso interno, que ya había sido severamente amenazado por la reforma de la ley de jubilación que Macron quiso independientemente del Parlamento también. Así que sumarle también la última encuesta que sacaban medios de comunicación europeos, que más del 50% de los franceses no cree en la clase política, ni en la que está, ni en la que pueda venir. Fabricio, te propongo hacer una breve pausa y al regreso profundicemos ese panorama geopolítico en medio de estas disputas globales que enfrenta no solamente Francia, sino también el resto del mundo. Ya volvemos. Vamos a revisar
también como parte del análisis la fotografía, un elemento que nos ayudará a entender este escenario. El gobierno francés ha aplicado ya cargos al cofundador de Telegram, Pavel Durov, que ha causado gran revuelo en el sector tecnológico, ya que podrían afectar a otras plataformas de mensajería instantánea. Las acusaciones que basan en la infracción de una ley que data del año 2004, entiéndase bien, que obliga a cualquier empresa que ofrezca herramientas de criptografía a notificar a la Agencia Francesa de Ciberseguridad a conservar una descripción de las características técnicas de la herramienta criptográfica, así como el código fuente del software. Ante esto, Durov arremetió contra la justicia francesa. Dijo, utilizar leyes de la época anterior a los teléfonos inteligentes para imputar ejecutivos con crímenes cometidos por terceras partes en la plataforma que maneja es un planteamiento erróneo. Fabricio, este es un caso y un tema que poco vuelo le han dado a los medios de comunicación. Primero, saber por qué. Y segundo, sobre todo cuando hoy está más que nunca en boga el hecho de cómo se utilizan las plataformas digitales o herramientas, ya sea para presionar a países, para generar espionaje, y el otro escenario, abrir una compuerta para inocular esa doctrina que tanto quiere revivir algunos gobiernos europeos como es el fascismo. ¿Qué nos dirías? Pues mira, a propósito de esto, te quiero terminar el argumento de antes, porque bien se conecta. El gobierno que se va formando en Francia es un gobierno que cuenta con el apoyo de la extrema derecha. Es decir, que se rompe la disciplina republicana golista que decía jamás con lo heredero del nazismo. Y esto está directamente vinculado a lo que me estás preguntando ahora, Paola, y es la tentativa en Europa de asumir digamos así, la vestidura del fascismo, pero esta vez no esperando que llegue la extrema derecha como fue en los años 30 con Hitler, no. Simple y sencillamente encargando directamente la dominación neoliberal de no estar viendo ninguna otra salida que una reacción fuerte, enérgica y de basar en la fuerza militar y económica el nivel de capacidad para seguir dominando un mundo que ya no le responde. Me voy a hacer más claro. Cuando se refiere a Telegram, el asunto, obviamente, independientemente de la lucha que tratan de hacer todos los gobiernos para controlar de alguna manera lo que se da en las redes sociales, y eso yo lo considero incluso legítimo por parte del gobierno, porque tampoco vamos diciendo que en las redes sociales solo entra gente dispuesta a discutir intelectualmente de los principios históricos. No, hay mucha basura, pero independientemente de eso, ¿por qué Telegram? ¿Por qué no con Facebook entonces? Porque Facebook entrega regularmente todos sus datos de conexiones y toda la perfilación de sus audiencias a la CIA, con que trabaja regularmente y hasta lo reconoce. Mientras que Telegram no. Telegram es completamente autónomo, no entrega ni a la seguridad del Estado francés, ni a los alemanes y ni a los gringos las cuestiones que a ellos más les interesan. Y que más, Telegram es el medio favorecido por los rusos. Los rusos usan muchísimo más Snapchat y sobre todo Telegram que no Facebook. Los militares que están dentro de la operación militar especial de Rusia y también los ucranianos comunican con Telegram, con sus respectivos amigos, familiares y todo. Entonces Telegram se vuelve un instrumento importantísimo para el monitoreo constante de todo lo que se mueve. Incluso la geolocalización con Telegram favorecería muchísimo a la fuerza de OTAN para ver dónde encontrar los altos oficiales rusos en la línea del fuego. Así que esa histeria de Francia está ahí. Francia está un poco afuera de lo que normalmente es la colaboración entre alemanes y gringos dentro de digamos así, del panorama ucraniano e inglés que dirigen todo, porque al final lo que está dirigiendo toda la operación de espionaje en Ucrania es el MI6, y Francia entra poco. Con esto quiere hacer su parte, quiere enseñar un puntaje a su favor. Y obviamente eso tiene que ver con las posiciones de Macron, que se ha vuelto el que más de punta está contra cualquier hipótesis de cese al fuego, y él quiere encabezar la política antirrusa, la rusofobia más desencadenada.
y está tratando de llevar un regalo a la mesa de negociación con el resto de Occidente. Lo que te decía, para cerrar el capítulo, es que objetivamente, frente al crecimiento cada día mayor de este mundo multipolar que se va exprimiendo a través de los BRICS y a través de otros organismos, el imperio unipolar está desesperado y está dispuesto a cualquier cosa, sobre todo que sea fuerte, para tratar de limitar el crecimiento que ya ha equilibrado desde un punto de vista de construcción del Producto Interno Bruto Mundial y que va superando netamente a los países del G7. Incluso desde un punto de vista energético y de recursos mineros y de cualquier otra naturaleza y de alimentos que se necesiten de verdad, que no sean títulos, acciones, obligaciones que nada ponen en el plato, ya el mundo que hace parte de los BRICS, que hace parte del propósito multipolar de gobernanza global, es infinitamente más importante. No va a faltar mucho a que Occidente deba ir con el sombrero en la mano a pedir que le vendan comida y gasolina para seguir existiendo. Y sobre ese escenario, me gustaría profundizar, Fabricio, contigo, revisando nuestra leyenda, ya casi para finalizar el programa. Algunos expertos dirían que esta es la cereza sobre la torta. Alemania, Francia y Reino Unido han decidido tomar medidas inmediatas. Deciden cancelar los acuerdos bilaterales de servicios aéreos con Irán como parte de estas nuevas sanciones por el presunto envío de misiles balísticos a Rusia. Esto es lo que dice parte del comunicado, el justificativo para emprender esta nueva medida unilateral violatoria por donde se vea también por parte de Occidente. Es una amenaza directa a la seguridad europea, destacaba Emmanuel Macron, junto a los dos otros países europeos para emitir estas medidas coercitivas contra Irán. Fabricio, con todo este escenario, con toda esta radiografía que nos planteas, la gran pregunta del millón es, ¿qué futuro le espera a Francia? Bueno, Francia ha sido un país líder de la Unión Europea. Independientemente de todo, ha sido el eje con Berlín lo que ha mantenido funcionando ese gran calderón de Unión Europea que es nada más que el poderío de los bancos y de las grandes corporaciones internacionales sometido ahora a la decisión política de los Estados Unidos, pero que objetivamente ha creado un área con la más grande fluidez de capitales y la más grande riqueza financiera. Esa área se estaba juntando con el Asia, es decir, precisamente con los hidrocarburos rusos y con la fuerza comercial de China. Y esa Eurasia que se iba construyendo iba a acabar para siempre el papel determinante de los Estados Unidos. Para eso comenzó la guerra en Ucrania, además que por otros factores. Sin embargo, ahora Francia es más aún, después que Gran Bretaña se ha ido de la Unión Europea, Francia es la única potencia nuclear de Europa y el ejército más equipado junto al alemán. Y tenía una leadership hasta militar pensando en una hipótesis de ejército europeo. Todo eso se acabó. Francia es un país arrodillado en este momento. No tiene peso político, no tiene peso económico y no tiene peso militar. Entonces, lamentablemente, a cualquier europeo que no sea ignorante tiene un pedacito de Francia en el corazón. Eso duele porque ha sido el país de los derechos, de las libertades, el país de la resistencia fuerte contra el nazifascismo, así como Italia. Y ha sido un país históricamente, desde el punto de vista cultural, entre los más importantes del mundo. Entonces, verla así arrodillada, ¿por qué? Porque hay un gobierno liberal que decide precisamente de que no tiene ya ninguna importancia la democracia. Las reglas que ellos mismos inventaron le quedan estrechas, no la soportan, no la aguantan, y que el voto popular, la autodeterminación de los pueblos es ya cosa de archivarse. Tú sabes que hay dos democracias posibles, la democracia formal y la sustancial. Ellos rechazan la una y la otra. Está reafirmándose con esa decisión de Macron, en efecto, el poder de la élite global que gobierna y el pueblo callado. Como decía Bertolt Brecht, lo que yo pienso es esto. Si el pueblo no está de acuerdo, siento mucho por el pueblo. Esto es lo que se está hablando de Francia. Y el destino que la espera no es nada de bueno para el futuro.
menos llaman a otros gobiernos dictadores y por mucho menos la comunidad internacional sanciona, emite irrestrictas medidas violatorias del derecho internacional y por mucho menos se oprime un pueblo también en las calles. Fabrizio Casari, dime, te escucho. Imagínate que cuestionan a Venezuela con el respeto del voto popular, lo mismo que después dicen me vale nada del voto popular, entonces decidiste. La verdad es que en Venezuela hay elecciones legítimas y gana lo que se pensaba que iba a ganar y que gana lo que el pueblo quiere que gane, y allá que el pueblo quiere que gane la izquierda, allá se le prohíbe. Entonces, ¿quién es que viola la democracia? ¿Quién es que viola las reglas del juego? La verdad es que las reglas del juego no existen, las que llaman reglas, Paula, no existen. Hay solo dos reglas, que son que el occidente es el que manda a todo el mundo y que los Estados Unidos son los que mandan al occidente. Esas son las dos reglas. Afuera de esto, todo es pacotilla. Gracias, Fabrizio Casari. Ahí está nuestro invitado compartiendo su análisis para los televidentes del Mapa aquí en Telesur. Finalizamos el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Barnier. El recién nombrado primer ministro Michel Barnier, que fue ministro de Chirac y Sarkozy y es cercano a Le Pen en la política migratoria, representa para Macron una garantía para mantener reformas relacionadas a ese pasado gobierno, como el aumento de la edad legal para jubilarse. El nombramiento de Barnier se lee como un desconocimiento de la voluntad popular, que poco le interesa al Ejecutivo. Por mucho menos se llaman dictadores a otros presidentes en el mundo y se le aplican sanciones ilegales contra los pueblos. La comunidad internacional, sin embargo, en el caso de Francia, guarda silencio. 2. El engaño. La táctica de la unidad frentista a la que recurrió Macron, valiéndose de la ultraderecha Marine Le Pen, ha barrido con cualquier propuesta revolucionaria, pues supeditada también a su desarrollo, al liderazgo ideológico de la clase dominante, la burguesía. Francia sigue luchando por tener el bastión del fascismo y de esas medidas neoliberales más radicales, una doctrina que trata de revivir a toda costa. 3. Disputas globales. Francia aplica por primera vez una ley de hace 20 años contra Durov, el dueño de Telegram, porque su interés no es otro que controlar las plataformas, por lo que ha conseguido es un impacto negativo en el sector tecnológico. Utilizar leyes de la época anterior a los teléfonos inteligentes para imputar ejecutivos por supuestos crímenes cometidos por terceras partes. Esto en la plataforma que maneja es un planteamiento erróneo, porque lo único que está sacando a la luz es esa supeditación de Macron a la política de Estados Unidos. Por eso arremete también contra Irán. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.